¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo, el segundo de este espacio de conversación, análisis, diálogo y debate que hemos denominado Pulso por las pantallas de Antofagasta Televisión. Mi nombre es Eduardo Díaz y hoy los vamos a estar acompañando con el panel que está a mis espaldas. Saludamos, por supuesto, en este primer segmento. Nos va a acompañar Enrique Viveros, Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región de Antofagasta, y también el señor Luis Núñez, presidente de la Federación de Trabajadores y Conductores de Chile. Por supuesto, con nuestro panelista estable semana a semana, Alfredo Loyola, abogado y académico, por supuesto, especialista en Derecho Constitucional. A contar de ahora, vamos a entrar de lleno en el debate sobre la crisis, potencialmente hablando, ¿no?, el sistema del transporte público. ¿Cuáles son los principales desafíos para mejorar este ítem de la seguridad en Chile y en la región de Antofagasta? A continuación, porque acá comienza Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, y como anticipábamos, vamos a iniciar este capítulo conversando en primera instancia sobre la seguridad para los choferes del transporte público, tratando de hacer una lectura de lo que está sucediendo en el escenario nacional, pero por supuesto con la caída en lo regional. Leyes, innovación y la realidad actual justamente de este gremio que ha sido bien azotado por algunas noticias en el último tiempo y que vamos a pasar a desglosar a continuación. Me quiero quedar, don Luis, parto con usted sobre este caso vivido, ¿no?, el pasado 1 de marzo por un conductor de la línea 108 del Trans Antofagasta, quien recibió golpes con un elemento contundente, agresión verbal, por supuesto, y además amenazas de muerte. Este caso no solamente quedó acá en los medios locales, dio la vuelta al país en uno de los episodios más violentos del último tiempo. Bienvenido a Pulso. Cuéntenos también cómo ha sido para ustedes enfrentar esta situación que me imagino es más común quizás de lo que los ciudadanos conocen. Así es, gracias Eduardo. Así es, lamentablemente el tema de la agresión a los conductores viene ocurriendo hace muchos años. Voy a recordar para que la gente, cierto, en sus casas recuerde el caso del colega en la línea 107 que recibió 7 martillazos en su cabeza. Sí. Ese fue uno de los primeros muy fuertes, ¿cierto?, que hubieron, donde se consiguió una pena de prisión para el agresor, y así han ocurrido durante el tiempo las agresiones que ocurren normalmente arriba de la micro, que son golpes a los conductores, agresiones verbales, y también este último, ¿cierto?, que ocurrió al colega del 108, donde afortunadamente la policía logró capturar al agresor, situación que lamentablemente en otras ocasiones no había ocurrido. Hay un colega también de la línea 103 que hace un par de años atrás recibió agresiones ahí en la Universidad Católica, recibió sendos golpes en su cabeza, lo que originó que él esté hoy día parapléjico. Lamentablemente esa situación y ese caso no lo pudimos resolver, nunca pudimos pillar al agresor, el trabajador no tenía contrato de trabajo, no fue atendido en la mutual, no fue considerado como accidente laboral, y lamentablemente él hoy día no va a poder nunca más manejar. Claro. Entonces es una situación que ocurre cotidianamente aquí en Antofagasta y en el resto del país. Luis, voy de lleno con la pregunta. Vamos a abrir también el panel de conversación al Seremi. ¿Se sienten actualmente ustedes desprotegidos? ¿Se sienten inseguros al ejercer su trabajo diariamente en las calles de Antofagasta? Sí, efectivamente, hay una inseguridad que va más allá del tema de las agresiones, ¿cierto? Que por la situación que estamos detrás de un volante, sin tener una protección, también las condiciones que tienen los conductores de trabajo producen que en muchas ocasiones ocurran situaciones que lleven a este tipo de violencia, de parte de pasajeros, de parte de vehículos particulares, que a veces se ocasionan colisiones, ¿cierto? Y el conductor siempre termina siendo increpado, siendo golpeado, y
lamentablemente, ¿cierto?, existe este problema de la informalidad que existe en el laboral que existe en nuestro gremio, donde hay muchos trabajadores que no tienen contrato de trabajo. Aquí en Antofagasta tenemos algo inédito, una línea completa, la línea 119, ningún conductor tiene un contrato de trabajo. O sea, todos son informales. Entonces, sin protección social, sin imposiciones, sin ningún... Si un conductor de esa línea hubiera recibido esos golpes, él hubiera quedado sin ninguna protección. Entonces, obviamente que nos sentimos desprotegidos y abandonados de parte del Ministerio de Transporte. De verdad que ahí es una crítica que nosotros hemos hecho durante mucho tiempo a lo largo del país, directamente al Ministerio, por cómo ha tomado y cómo ha llevado este tema de los empresarios de transporte público con sus trabajadores, y obviamente todo esto radica y termina entregándose un mal servicio. Y eso estamos conscientes. Los servicios no se están dando como corresponden y la ciudadanía es la que sufre este problema. Ese mal servicio, Luis, redunda justamente que ustedes no puedan tener las condiciones clave para ejercer su trabajo, su labor diaria, y además desemboca en que esa mala prestación de servicio termina generando un conflicto para los usuarios del transporte público. En ese sentido, Seremi, bienvenido a la conversación. Ampliamos también con usted. ¿Cómo recoge el guante de esta crítica, no solamente de Luis? Él es el vocero de un gremio que hace mucho tiempo a nivel central y regional viene pidiendo mejoras que sean inmediatas, que sean claves para seguir avanzando en esto. Bueno, primero que nada decir que desde el primer minuto, cuando nos enteramos de esta brutal agresión al conductor de la línea 108, nosotros la condenamos, y es más, nosotros inmediatamente hicimos una presentación a la Fiscalía para denunciar esto y se hicieran las investigaciones de rigor. Esta investigación está en curso, hay 100 días para la investigación y nosotros aportaremos toda la información que sea necesaria para que haya justicia ante este hecho delictual que fue víctima del conductor de la línea 108. Bien, seguimos conversando porque ahí en pantalla estamos revisando este titular que dio la vuelta a los portales locales, nacionales, de este ciudadano extranjero que se demoró, ¿no?, casi un mes en ser localizado por la policía, luego es aprehendido y finalmente es llevado ante la justicia. Alfredo, en ese caso uno entra a tallar, a hilar un poquito más fino cuando hablamos de la seguridad para los conductores de microbuses en Antofagasta. Sabemos que hace largo tiempo, ya un par de años, hay un proyecto que no ha seguido avanzando, que está más bien detenido en el Congreso y que justamente busca hacer una modificación al código para generar mejoras en cuanto a la seguridad y la prestación de servicios por parte del gremio de conductores. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Porque es una arista que no se toca mucho y que la opinión pública no está tan presente como debiese. Efectivamente, Eduardo, estamos hablando sobre la ley de violencia externa, que vendría aquí a modificar el artículo 184 del Código de Trabajo, además de señalar ciertos alcances y añadiendo otros artículos que refiere precisamente a la relación de los trabajadores con el empleador respecto a la protección que deben tener ellos frente a situaciones o conflictos durante su trabajo con factores externos, entiéndanse la relación que pueda tener con un consumidor, por ejemplo, si hablamos de una relación de servicio, o sencillamente alguien que no tiene nada que ver con la relación de consumo, que pueda generar alguna perturbación o algún daño, menoscabo al trabajador en este contexto. ¿Dónde se ve principalmente estos grandes problemas? Se ve dentro del comercio y dentro del transporte, sobre todo en el caso del transporte público. Y es por eso que es sumamente importante para este caso particular que se tramite y se lleve a cabo con urgencia la tramitación de este proyecto de ley. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Que esto lleva de hace 6 años. Claro. Cuando se presentó la moción en el año 2019 con los diputados Boris Barrera, Tucapel Jiménez, entre otros, el objetivo era precisamente que este trámite se resolviera rápido porque estos problemas venían desde mucho tiempo. ¿Cuál es el gran problema, Eduardo? Que esto se estancó en el Congreso porque hubo una discusión parlamentaria respecto a ciertos políticos que no estaban de acuerdo en hacer la modificación porque consideraban que esta regulación sobre la violencia externa ya estaba contenida en otra ley, que es la ley de accidente del trabajo.
Entonces, y la verdad, si uno se pone a estudiarlo, también por los reglamentos de la Superintendencia de Seguridad Social, no es cierto. No hay ninguna mención expresa, una regla autónoma, una normativa autónoma que explicite qué se entiende por violencia externa. Y es por eso que es sumamente importante que se lleve a cabo, a agilizar, que se dé una urgencia por parte del Ejecutivo para que avance este proyecto de ley. Me imagino, Luis, que en ese sentido ustedes hace mucho rato vienen clamando porque esta ley pueda salir, ¿no? Que se pueda aprobar. ¿Cuál ha sido la respuesta quizás a nivel local de las autoridades de turno en el tiempo? Hay, sí, siempre algunas políticas que le pertenecen a los gobiernos, a las autoridades que están de paso cada 4 años, pero hay otras políticas que son estatales y que se van manteniendo en el tiempo. ¿Cuál ha sido la visión también que han recibido ustedes de eso? Porque me imagino que hace 6 largos años, ¿cuánto más hay que esperar para esto? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, mira, nosotros, esto parte en el 2018, ¿cierto? Cuando se Sí. presenta este proyecto de ley, donde no estaba contemplado todavía el tema de los trabajadores de conductores de transporte público, porque esto fue presentado a petición de los trabajadores del metro. Esa es la historia de este proyecto. Cuando nosotros nos reunimos con los trabajadores del metro, estamos con las confederaciones, con los trabajadores de Subú, del Transantiago, ¿cierto? Conversamos con algunos diputados cuando estaba la discusión en la Cámara de Diputados y a través del diputado Giordano logramos meter esta indicación donde se abre un libro nuevo al Código del Trabajo donde se pone expreso el tema de proteger a los trabajadores de transporte público. Y ahí entra el tema de las cabinas de segregación, ¿cierto? Que evite el contacto con los pasajeros. Entra el tema de aumentar las penas en un grado, ¿cierto?, a los que agreden a los trabajadores, y eso permitiría que esta persona que agredió hoy día al conductor del 107 tuviera la posibilidad de tener más pena, la pena más alta, Claro. y podría quedar efectivamente en prisión. Situación que creemos que hoy día, ojalá pudiera ser así, pero a lo mejor se va a lograr solamente la expulsión. Entonces, ¿dónde se produce el problema y el escollo? Cuando es aprobado en la Cámara de Diputados en forma unánime, en el 2022, pasa al Senado, empieza la discusión. Yo participé en las comisiones, ¿cierto?, tanto de la Cámara de Diputados como en la del Senado, en la Comisión de Transporte y en la Comisión de Trabajo, expuse esta situación y se produce un problema con la ley Karin. Ojo, que también está la ley Karin entre medio, donde los senadores, algunos senadores dicen, hey, en la ley Karin también se protege la agresión externa, también de terceros. Entonces, y también habían algunas figuras, y el Ejecutivo, que tenía ese caballito de batalla que era la ley Karin, retiene y baja, de hecho, bajó este proyecto lo bajó en la sala. Iba a ser votado en general en la sala para poder pasar a verlo en particular, y el Ejecutivo lo saca. Don Luis, es súper importante lo que usted menciona, porque de hecho en la ley Karin, precisamente conversaba esto con colegas, abogados laboralistas, me decían, pero Alfredo, si al final está la ley Karin que soluciona estos problemas, y no hay mención expresa de la violencia externa. De hecho, en ninguna normativa se explicita qué entendemos por violencia externa. Nosotros nos basamos en referencia tal vez de la OIT o en otros órganos tal vez internacionales, pero en nuestra legislación no tenemos ninguna normativa expresa que explicite qué entendemos por violencia externa. Si no tenemos esa claridad, ¿cómo vamos a poder enfrentar estas situaciones? Dentro de los puntos de la ley de violencia externa, algo que me llama la atención es aquí la asesoría legal que debe brindar el empleador. Cuando la empresa tiene un capital de 25.000 UF, Claro. ¿cierto? Ese es un punto importante. Pero yo me quedo con el asunto tal vez primordial que tiene que ver con la responsabilidad que recae por parte del empleador para con sus trabajadores. ¿Por qué? Porque la responsabilidad tiene que brindar todos los resguardos, tiene que cumplir con toda la esfera de resguardo para el trabajador, proveerlo de todo lo que requiera para que pueda cumplir su labor adecuadamente, basándose en lo que dispone el artículo 2320 del Código Civil en su inciso final, respecto a la responsabilidad por el hecho ajeno, que más allá de lo que su respectiva calidad le confiere y prescribe, dice, ¿ya? En este caso concurre la responsabilidad por parte del guardián, así se llama en términos civiles. Entonces, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí la verdad es que las responsabilidades podrían ser bastante estrictas para ellos.
Correcto, pero aquí tenemos otro problema que es lo que nosotros hemos venido planteando durante años al Ministerio de Transporte. ¿Y por qué digo al Ministerio de Transporte? Porque el que firma los contratos Sí. de administración y de perímetros de exclusión Justamente, es Bolívar, el aprovechemos que Ministerio de tenemos Transporte. el Ceremi acá, ¿sí? Es el Ministerio de Transporte. Entonces, si hoy día podríamos sacar adelante esta ley, pero ¿quién se hace responsable si no somos capaces hasta el momento de determinar quién es el empleador? Cuando tenemos líneas completas sin ni siquiera un contrato de trabajo. Entonces, quedamos, la ley de 40 horas. Los conductores trabajan 16 horas diarias. 16 horas diarias. Entonces, ¿cómo voy a aplicar una ley con trabajadores que ni siquiera tienen un contrato No de está trabajo? regulado, claro. Entonces, hoy día tenemos a las 13 líneas del Tren Antofagasta en tribunales por esta situación. Fueron fiscalizadas por la Inspección del Trabajo hace un año y medio y fueron sendas multas a todas las líneas. Correcto. Bueno, acá, en Puerto Montt, en Valparaíso, Sí. en Concepción, en Chillán, en todos lados. Y resulta que ellos se fueron a tribunales a reclamar. Y el Ministerio de Transporte, prestándole ropa, como se dice, ¿cierto? Avalando que ellos que ellos no tienen obligación de hacer contratos de trabajo. Entonces, cuando en las resoluciones de transporte dice que tiene que haber una responsabilidad del operador. Claro. Entonces, la verdad que a nosotros nos causa mucho cuidado este tema de que la autoridad, y estoy hablando del Ministerio de Transporte, del ministro, ¿cierto? ¿Cómo no toman este tema en serio si quieren mejorar el transporte público? Hoy día tenemos conductores que andan corriendo, conductores que andan trasnochados, Sí. conductores que están Alejados del estresados, perfil que se espera. agobiados. Sí. Hicimos un estudio en la Universidad Católica del Norte hace un par de años atrás, donde se hizo con la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, se hizo un estudio del nivel de estrés que tenían los conductores Y era y es elevado. lapidario. Es lapidario el informe. Entonces, A ver, Luis, déjeme hacer una pausa ahí porque hay hartas cartas sobre la mesa. Ceremi, ¿cómo respondemos al emplazamiento directo acá de Luis Núñez, teniendo en consideración que él apela al manejo a nivel central? ¿Cuál es el lineamiento que ha tenido el ministro Muñoz este último tiempo? Bueno, el lineamiento del Ministerio es un solo. Nosotros apoyamos todas estas medidas que busquen proteger y garantizar y dar seguridad a los conductores del transporte público mayor o menor. Este es un proyecto que está radicado en el Parlamento y ahí es donde se van a hacer todas las observaciones que correspondan, pero el Ministerio y el Gobierno plenamente de acuerdo en avanzar y generar una ley que dé protección a los conductores del transporte público. O sea, en eso no nos perdemos. Pero esto está radicado en el Parlamento y será el Parlamento donde se generarán todas las discusiones y los aportes para que esta ley pueda llegar a puerto. Ahora, cuando hablamos de una ley que está hace rato durmiendo en el Parlamento, quizás cuánto tiempo más va a seguir en esa condición, ¿qué se puede hacer, Ceremi, en la práctica, en lo concreto, en lo inmediato, para tratar de subsanar, al menos si no tenemos una ley que avale la seguridad de los conductores y de los usuarios del transporte público, ¿qué se hace? ¿Cuáles son las medidas que se tienen al menos planificadas? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, aquí hay un perímetro de exclusión que regula el transporte público en Antofagasta y en Calama, y los conductores efectivamente, el perímetro de exclusión establece un contrato de trabajo, un vínculo con el trabajador. Algunos tienen contrato, de verdad, algunos no tienen contrato, algunos tienen contrato de prestación de servicio. Y bueno, y será eso, esto está, la Inspección del Trabajo hizo una investigación, una inspección, y bueno, y ahí de ahí sabrán las medidas a tomar y las sanciones que corresponden a los operadores. Pero también y es bueno que la comunidad lo sepa, en el transporte público mayor, a excepción de los buses eléctricos, lo que hay es un contrato de arrendamiento. Los conductores en la práctica arriendan las máquinas, pagan una cuota diaria para operar en el transporte público, casi el grueso de ellos. Y efectivamente algunos tienen algunos contratos, otros no tienen contrato, eso es verdad. No es como el contrato que tienen en los buses eléctricos, que tienen un contrato de trabajo que establece 8 horas de trabajo, días de descanso, vacaciones, imposiciones. Y eso está regulado y esos conductores tienen, y avanzamos para allá. Eso es lo que nosotros queremos, que el otro transporte, porque aquí están conviviendo dos sistemas, el perímetro de exclusión con los buses, el Tren Antofagasta que ustedes conocen, los buses azules, y con los buses eléctricos. Queremos que esto avance hacia allá. Todos los contratos que el Ministerio suscriba en el futuro van a ser con contratos de trabajo de verdad para que el conductor tenga efectivamente horas de descanso y pueda compartir con su familia y prestar un buen servicio al transporte público. ¿Sería suficiente eso, Luis? bueno, yo lo siento bastante, pero la verdad que el ministro de Transporte, señor Muñoz, lo voy a decir bien claro, nunca ha estado apoyando este proyecto de agresión externa. O sea, nos costó un mundo que el Ministerio de Transporte, y de hecho lo perdió en la discusión en la Cámara de Diputados,
porque hicimos un lobby con todos los diputados para mostrarles lo que estaba pasando. ¿Qué pasó al final? Y el ministro tuvo que agachar la cabeza y decir, bueno, ya, avancen con el tema de las cabinas. No quería poner cabinas, porque decía, ¿cómo le vamos a cargar un nuevo costo a los empresarios? Empresarios que reciben subsidio del Estado. Antofagasta, el Tran Antofagasta, el año pasado, 2024, recibió 28.500 millones de pesos solamente en subsidios, sin contar los dineros que entran por concepto de traslado de pasajeros. Entonces, la gente podría decirse, chuta, si reciben 28.500 millones de pesos, que es una cifra bastante alta, que reciben 10.500 millones de pesos de parte del CORE para renovar máquinas, ¿por qué siguen las máquinas quedando en pan en la calle? ¿Por qué no pasan máquinas más seguidas? ¿Y dónde se va ese dinero? Entonces, cuando yo veo al ministro que hoy día, la semana pasada fue precisamente cuando anuncia con bombo y platillo a la prensa que van a ingresar un proyecto que va a elevar las penas para a los que agredan a los conductores, que va a agravar las penas para los que produzcan la evasión, digo yo, señor Muñoz, ¿por qué ingresa un proyecto que todavía no lo ingresa, lo van a ingresar la próxima semana al Congreso? ¿Por qué no le dan suma urgencia a este proyecto que ya está en un segundo trámite constitucional, que está a puertas de poder ser aprobado, y solamente ingresar una indicación donde ingrese en el tema de la evasión? Y ese proyecto podría salir en 2 o 3 meses, pero no. Él viene y va a meter un nuevo proyecto que a lo mejor ni siquiera lo va a ver, porque él tiene hasta el 11 de marzo del próximo año. Y los trámites en el Senado no duran 6 meses. Don Luis, entonces, ¿podría decirse que habría falta de voluntad política para darle urgencia precisamente a que concluya la tramitación de este proyecto de ley? Yo ¿Cree usted? creo derechamente que aquí el Ministerio de Transporte ha sido uno de los causantes de que esto se retenga. Luis, muy breve, nos tenemos que ir al corte agradeciendo su tiempo, su espacio. Tenemos que pasar también con otro invitado en el siguiente segmento. Si pudiera resumir, ¿cuál es el punto clave para mejorar la experiencia del transporte público en Antofagasta y en Chile? Mira, ¿Dónde está el factor que decide sí, todo? yo creo que lo primero es regularizar las condiciones laborales de los conductores. Algunos podrían decir, oye, pero si los buses rojos, como lo ha dicho el Ceremi en algún momento, los buses rojos tienen contrato de trabajo, esos trabajadores trabajan sus 7 horas y media, y igual andan corriendo, igual andan cruzando las máquinas, igual cometen infracciones. Lo que pasa es que, se lo planteamos al Ministerio, no puede convivir 2 sistemas distintos, primero que nada. Y segundo, tiene que existir el cobro electrónico. Correcto. Para que los dineros pasen directamente, porque hoy día ese conductor lo incentivan para que genere más ingresos y la empresa pueda tener mejores utilidades. Entonces ese conductor anda corriendo. La mejora al conductor con un contrato, con horas efectivas de trabajo, no pueden tener conductores que se levantan a las 4 de la mañana y se acuestan a las 12 de la noche y al otro día nuevamente a las 4 de la mañana. Entonces, ¿qué servicio vamos a prestar? Correcto. ¿Ah? Y corriendo, y contra un reloj le cobran minutos. Si uno se atrasa, le van cobrando dinero. Además surgen los accidentes. Se producen los accidentes. Luis, Entonces, sí. mejorar las condiciones laborales. Perfecto. Con esa respuesta agradecemos su presencia en este segundo capítulo de Pulso. Le dejamos planteada a Ceremi para la vuelta a la pausa la misma interrogante. ¿Cómo se mejora la experiencia a gran escala, ¿no?, en el transporte público en Chile y en Antofagasta? Estamos haciendo el segundo capítulo de Pulso por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos separamos. Breve corte y volvemos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, estamos de vuelta junto a ustedes haciendo Pulso por la pantalla de Antofagasta Televisión. Previo al corte habíamos dejado planteada una inquietud, una duda sobre la mesa al Ceremi Enrique Vivero, Ceremi del Transporte de la región de Antofagasta. Ceremi, recoja por favor ese guante. ¿Cómo se mejora la experiencia del transporte público en Antofagasta en lo concreto, a corto y mediano plazo, si es posible? Bueno, señalar que el Ministerio de Transporte, el Gobierno de Chile, ha dado pruebas reales de avanzar hacia el mejoramiento del transporte público a nivel nacional y a nivel regional. Ya tenemos los buses eléctricos, queremos avanzar hacia allá. También eso significa
El transporte público se compone de los conductores, los operadores, pero también de los usuarios. Nosotros queremos avanzar y apoyamos decididamente que haya mejores condiciones para los trabajadores, para los conductores del transporte público, dado el trabajo importante que hacen para el país y la región. Ellos transportan en Antofagasta, un dato para que se maneje, se hacen 180.000 viajes al día en transporte público mayor. Las 12 líneas que operan acá en Antofagasta hacen 180.000 viajes. Pero también es importante la protección del conductor, pero también no es menos importante la protección de los consumidores. Yo quisiera señalar que el año pasado, con cifras en la mano, se efectuaron 1.193 denuncias, de las cuales el 80% de estas denuncias son del transporte mayor. ¿Y cuáles son las denuncias? Conducción imprudente, maltrato a los adultos mayores, maltrato a los escolares. Es inaceptable, cual sea la condición, que se maltrate a los usuarios del transporte público. Ahí están las denuncias, son denuncias que se hacen en forma presencial o online en la Seremía de Transporte, y eso es lo que nos aboca. Mejorar las condiciones de seguridad y mejores calidad de los conductores, mejor sueldo, mejores instalaciones, baños, lugares de descanso, pero también tenemos que hacernos cargo de mejorar el trato con los usuarios. No es aceptable que tengamos este nivel de denuncia, 1.193 denuncias, del 84% corresponde al transporte mayor. Entonces aquí tenemos un problema que tenemos que abordar, y en eso tenemos que abordarlo, estamos preocupados, pero estamos ocupados en mejorar esta condición, porque a nosotros nos interesa sobremanera que el transporte público de Antofagasta sea de calidad, pero también tiene que haber parte del concurso para esto de los conductores, los operadores y nosotros como organismo regulador. Entonces, queremos hacer un llamado y proteger a los usuarios. ¿Quién protege a los usuarios en esto? Ahí está la denuncia. No es posible que un adulto mayor que paga la mitad del pasaje sea maltratado porque paga la mitad del pasaje. No es posible que un estudiante que paga un tercio de la tarifa que está regulado lo maltraten, le tiren las monedas o no lo quieran llevar. Esa no es la manera que queremos avanzar a mejorar el transporte público. Tenemos que hacerlo entre todos, pero también tenemos que respetar a los usuarios, que son muy importantes. Responsabilidades compartidas, sin duda. Me quedo con lo que usted deslizaba, Seremi. La experiencia finalmente pareciera que va más allá, que trasciende el transporte público y tiene que ver con la conectividad y cómo nos movemos, cómo se entendemos Antofagasta desde ese punto de vista. Sumo a la conversación y agradecemos su presencia, Jorge Maturana, arquitecto urbanista y de paso presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Antofagasta. Justamente, Jorge, bienvenido. Lo primero, tu opinión sobre la movilidad actual en Antofagasta, cómo estamos conectados en una ciudad que es muy pujante en cuanto a crecimiento, no solamente a nivel demográfico. La población ha cambiado, las formas de estar conectados, interconectados en la ciudad han ido variando. Hay desafíos, me imagino, sobre la mesa. Pero quiero comenzar consultante lo siguiente. ¿Está bien diseñado el plan urbanístico en nuestra ciudad? ¿Estamos caminando en el sentido correcto o no tanto, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y poder venir a hablar sobre la ciudad de Antofagasta y hoy día el tema de la movilidad. Mira, en general en Antofagasta los últimos años tenemos muchos planes de desarrollo. Hace poco se terminó el plan de movilidad urbana sostenible de Antofagasta, que fue entregado en el año 2021-2022, pero que tiene una serie de implicancias que son muy buenas para la ciudad, porque en el fondo lo que esto coloca de relieve es que no solo el movimiento es a través de los vehículos, sino que tenemos que tener un transporte masivo que sea adecuado. Podemos hacerlo en bicicleta, podemos hacerlo en scooter, podemos caminar, pero para eso se requiere que este plan realmente se lleve adelante. O sea, es un plan que hoy día está durmiendo en algún lugar y principalmente porque no tenemos una coordinación. O sea, llegaron los 40 buses, se están haciendo ciclovías, pero no estamos construyendo la infraestructura para que estos buses realmente puedan pasar. No hay una gobernanza en el fondo que nos permita la articulación, tanto del sector público como del sector privado, para poder avanzar en mejoras reales y más concretas de lo que tiene que ser una movilidad sustentable, sostenible en el tiempo. Y yo creo que por ahí va un poco el tema. Tenemos también el plan maestro de logística de la macrozona norte, que también es un plan que tampoco se ha desarrollado y que eso significa que nosotros podríamos, a través de ese plan, poder sacar de la ciudad y liberar 70, 90 hectáreas, llevarlos hacia zonas industriales
con un potencial para la ciudad enorme en su desarrollo. Y con esto mismo, mejorar nuestra ciudad y poder de alguna manera hacer frente a la conmutación. Porque hoy día, ¿qué es lo que ofrecemos al conmutado? En el fondo, si no mejoramos nuestra ciudad, nos vamos a seguir quedando con menos gente y solo va a ser una ciudad dormitorio. En ese sentido, Jorge, cuando hablamos de alguna planificación a largo plazo, estamos hablando de proyectos que en otra arena, en otra índole, muchas veces Antofagasta no está acostumbrado a cortar cintas. Estamos hablando de mejoras en remodelaciones en avenidas que quedan en el tiempo un poco atascadas, otras que se demoran muchísimo en salir, playas, parques que todavía no han sido entregados a la comunidad, inaugurados. Podemos tomar como ejemplo en Chile, quizás para no mirar fuera de nuestra frontera, alguna ciudad que esté caminando hacia esa armonía en el crecimiento, como decíamos, en la cantidad de personas, pero también en la densidad vehicular. ¿Hay algún ejemplo cercano que nosotros podamos decir, mira, esto se podría replicar, ¿no?, en Antofagasta? Lo que pasa es que Antofagasta es una ciudad especial. Tú tienes 40 kilómetros de largo por 4 kilómetros de ancho. Tú no vas a encontrar una ciudad así en otro lado. Ya. O sea, lo que nosotros tenemos que resolver es el problema de Antofagasta, y Antofagasta ya ha sido estudiada. Antofagasta tiene un plan que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y que es el que nosotros deberíamos intentar llevar adelante. Y tanto el sector público como el sector privado ser capaces de hacer este desarrollo. Lo que necesitamos hoy día es una gobernanza. Hoy día nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto que está en el Ministerio de Vivienda y que es la conexión Pedro Aguirre Cerda con Andrés Sabela, que pasa por los terrenos del ferrocarril. Ese proyecto hoy día está ahí, está en ingeniería de detalle, terminado, y podríamos empezar a implementarlo. Si lo asociamos al proyecto que hoy día tiene Ferrocarril, el otro día yo estuve en la ENRA y Ferrocarril mostró su proyecto, bueno, y ellos piensan en un bandejón central con 2 avenidas que conectan, que pasan por su terreno y que eventualmente podría incluso pasar un sistema de transporte mayor, como puede ser un tren, un tranvía, y además damos conectividad norte a sur a través de conectar Pedro Aguirre Cerda con Sabela y con Manuel Rodríguez. Por lo tanto, llegamos de la Ruta 1 a la Ruta 28. Entonces, esos son proyectos que son relevantes. El proyecto que tenemos arriba de la circunvalación es un proyecto que hay que desarrollar. El problema es que siempre nos encontramos con los problemas de rentabilidad social, siempre nos encontramos con los problemas que, al parecer, para Antofagasta los proyectos son muy caros, pero son proyectos que tenemos que desarrollar para que la ciudad funcione, porque si no, no hay manera. Hay que invertir. Hemos desarrollado el borde costero, pero no estamos desarrollando el centro de la ciudad. O sea, hoy día nosotros tenemos una ciudad que son 15 kilómetros de distancia de su periferia al centro. Hay gente que se demora 1 hora en llegar. Sí. A la hora del taco es tremendo porque está la costanera. El día domingo, que yo encuentro que es muy bueno, que cierre la costanera porque hay que hacer deporte, porque hay que incentivar una ciudad distinta, pero no tenemos nuevas alternativas. Los nuevos buses, que son muy cómodos, pero hoy día no está la infraestructura para que esos buses corran. Las ciclovías hoy día, ¿por qué tenemos el problema de la ciclovía? No es porque no estén dentro del plan, es porque las ciclovías han ido avanzando antes que otra infraestructura que deberíamos tener. Entonces, yo te diría que no es un correr tema... antes de caminar primero. Claro, yo te diría que no es un tema que no exista un plan. Yo creo que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar para que ese plan realmente se desarrolle y poder conseguir de una u otra manera los financiamientos, los fondos, para que eso ocurra. Mira, un dato. ¿Sí? Nosotros hoy día, en todo lo que puede ser corredores bioceánicos, en lo que es el tema de potencial logístico, desarrollo logístico de la región, se están invirtiendo 375 millones de dólares en la región, según los datos que tenemos de la Cámara. Y en San Antonio se están invirtiendo 2.500 sin considerar todo lo que es el tema de trenes y movilidad. O sea, si no somos capaces de ponernos de acuerdo con el gobierno central de cuáles deberían ser las inversiones que nosotros necesitamos, siempre vamos a estar postergados. Porque en el fondo la minería, que uno reconoce todo lo que se hace a partir de la minería, pero se dice, bueno, ustedes van a invertir los próximos 10 años, 5 años, 20.000 millones. Don Jorge, claro. Precisamente respecto a lo que usted menciona, yo encuentro toda la razón en lo que dice usted, sobre todo con nuestra ciudad, que es el farellón costero, la ciudad del farellón costero, ¿cierto? Con toda la distancia que tenemos.
¿Usted me podría decir cuáles serían entonces los problemas que usted vislumbra en el diálogo con el gobierno central, como usted menciona, para poder llevar a cabo, para que sea más ejecutivo, se puedan plasmar el desarrollo de estos proyectos de infraestructura para mejorar lo que usted menciona? O sea, yo hago una crítica, siempre he hecho una crítica a la secta. ¿Mm? Yo vine a Antofagasta, toman los planes que tiene cada ministerio, los juntan, los unen y los colocan sobre la mesa, pero no necesariamente van abordando los problemas reales. Ellos simplemente hacen una sumatoria de proyectos. Si el gobierno central realmente se quisiera resolver estos temas, lo que tendríamos acá es realizar los proyectos que realmente necesitamos. En general, lo que estamos haciendo son proyectos más bien productivos, que está bien, pero en el fondo, el tema de la calidad de vida de la gente es súper importante y súper necesario. Y sobre todo colocar el acento en que no solo nos podemos mover con el automóvil, hay otras formas en las cuales nos tenemos que mover y necesitamos un sistema de transporte masivo. Eso es vital. Ahora, Seremi, no se puede soslayar lo que acaba de mencionar Jorge Maturana sobre la calidad de vida. Ese concepto que de repente se manosea tanto, pero vemos que en el último tiempo diferentes factores han hecho, al menos eso es lo que uno puede identificar, que la percepción de la gente, de la ciudadanía, sea justamente que la ciudad está enfrentando serios problemas de movilidad. ¿Cómo se hace cargo también desde la Seremi, usted como titular de esa cartera, este problema de la sensación en la gente en las calles? Estamos hablando de los peatones, estamos hablando de los conductores y ahora, hace poquito tiempo, de los ciclistas y también de los usuarios de scooter eléctricos que pareciera que todos intentan convivir en una jungla y en la calle, Seremi. Sí, mire, un dato. En Antofagasta, la ciudad de Antofagasta tiene del orden de 102.000 vehículos. Ese es el parque vehicular de la ciudad de Antofagasta. Nosotros creemos que Antofagasta es una ciudad que tiene calle ancha. Si uno compara Antofagasta con Calama, 6 metros a 9 metros, es bastante la diferencia, con 3 pistas, puede generar mejores condiciones de movilidad. Pero lo que nosotros advertimos que se está generando en los últimos tiempos es un problema de convivencia en la ciudad de Antofagasta. Acá ustedes pueden verlo y cosas salir a la calle y encontrar la cantidad de vehículos mal estacionados. Nosotros, desde el 1 de enero a la fecha, hemos cursado 432 infracciones por vehículos mal estacionados en el centro de la ciudad. Ellos ocupan una pista que permite y obliga al transporte público, a los otros vehículos, a transitar en 2 pistas, lo reduce la capacidad vial para el tránsito y eso al final tiene un uso de efecto que va a tener taco, congestión, sobre todo en las horas puntas, en las horas de las mañanas, cerca de los colegios. Y es un problema de convivencia vial. Por eso es importante que exista la ciclovía, que existan también el espacio para el transporte público. Nosotros privilegiamos el transporte público mayor, no porque no queramos. El transporte público mayor transporta hace 180.000 viajes al día, las 12 líneas. Es mucha la cantidad de personas que van a su lugar de trabajo en el transporte público. Por eso lo estamos privilegiando y generar condiciones para que ellos puedan operar. Establecer paradas, regulación de semáforos, vías exclusivas para ello. Pero también nos encontramos con una falta de convivencia vial de vehículos particulares que ocupan las calles. Por ejemplo, el transporte público mayor le es muy difícil dejar a las personas con discapacidad porque las paradas que están establecidas están ocupadas por vehículos particulares. Entonces ahí es cuando yo apelo a la convivencia vial. Esos conductores no pueden dejar a las personas con discapacidad porque las paradas que están establecidas están ocupadas por vehículos particulares. Entonces ahí yo apelo a la convivencia vial. La ciudad tiene un problema que tenemos que ir a avanzar sobre esto. Nosotros hemos cursado muchas infracciones, pero ¿sabes lo más llamativo de todo? Que los partes se pagan, no son rebajados ni anulados, los partes son pagados. Claro. Nosotros tenemos personas, vehículos particulares que les cursamos 2 veces en el día de la infracción y los partes se pagan. O sea, pareciera que en esta ciudad hay recursos para eso. Y eso, por eso yo apelo a la convivencia vial. Tenemos calle, tenemos proyectos, tenemos los buses eléctricos. ¿Cómo es posible que los buses eléctricos no puedan dejar a las personas en las paradas que están habilitados, que son de acceso universal, porque están ocupadas por vehículos particulares? Por eso estamos apelando, le hemos pedido al señor alcalde que no basta, y lo hacemos con Carabineros las fiscalizaciones, no basta con el cursar la infracción, estamos apelando a que la ciudad se puedan usar la grúa, tener una medida más drástica para poder despejar las calles y poder efectivamente transportar a personas que necesitan transporte, como las personas con discapacidad, y no los podemos transportar porque las paradas que están habilitadas para que ellos puedan bajar están ocupadas por vehículos particulares. Y es un tema de convivencia vial. Yo creo que es importante desarrollar proyectos para generar más movilidad, pero también tiene que haber una fuerte componente de conciencia en la participación vial de la ciudad de Antofagasta.
Seremi, en ese caso, dos preguntas muy breves para seguir conversando con Jorge y sumarlo en otro aspecto de la conversación. ¿Qué se le dice, por ejemplo, a los vecinos de algunos sectores de Antofagasta donde se intentó mejorar esta convivencia vial con los ciclistas y se emplazaron ciclovías donde en vez de solucionar un problema se generó otro, ¿no? Por ejemplo, lo vimos ahora en marzo con Eduardo Orchard. Y lo segundo, ¿está descartado de plano en Antofagasta la restricción vehicular? ¿Podría ser alguna alternativa pensando a futuro quizá con esta sobrepoblación vehicular que estamos viendo en nuestras calles? ¿Para mí? Sí, Ah, ya, Seremi. disculpe. Bueno, efectivamente, cuando hablamos de convivencia, ¿verdad? La ciudad de Antofagasta también hay espacio para todo. Hay espacio para la ciclovía, para el transporte menor y el transporte mayor. Lo que hemos visto nosotros promover la existencia de la ciclovía, pero no a todo evento. Creemos que las ciclovías deben existir en la ciudad porque generan un medio de transporte para recreación, pero también para ir al trabajo. Pero también tienen que ser evaluadas. Las ciclovías que ustedes se están construyendo ahora fueron definidas en el año 2019. Y lo que se hace ahora se están implementando. Todas estas políticas de ciclovía, de ampliación de ciclovía, de kilómetros de ciclovía, buscan también generar mejores condiciones de un medio de transporte distinto al transporte público, pero también generan estos estragos, y por eso que tiene que haber, cuando hablábamos de convivencia, haber una adecuada convivencia para que estos medios de transporte también puedan existir y convivir en la ciudad para prestar un servicio a las personas que lo quieran hacer. Nosotros promovemos la ciclovía, pero también, y es necesario, como todo proyecto, tiene periodos de evaluación. Nosotros creo que en un tiempo, una vez que se implementen estas ciclovías, van a tener que sufrir un proceso de evaluación para evaluar si efectivamente están siendo efectivas y utilizadas por las personas que la usan. Así que creemos que necesita la ciudad ciclovía, pero tienen que ser definidas bien dónde se requieren. Esta ciudad, ¿sí? Ustedes la ven, es una ciudad que, por la topografía que tiene, están los cerros. Complica mucho ver que una persona vaya a subir en bicicleta a la avenida Andrés Saavedra, por la pendiente que tiene. Bajar va a ser muy fácil, porque yo no me imagino una persona que va al supermercado con una bolsa, por supuesto. va a comprar y va en bicicleta, va a subir en bicicleta, es imposible, porque esta es una ciudad que no es plana, no juega en otras ciudades, en otros países, en otros continentes. Esto es muy efectivo, pero acá tenemos que pensar en la topografía que tenemos en nuestra ciudad. En Calama, la semana pasada se hizo un evento, participaron más de 200 ciclistas, porque Calama es una ciudad que se usa harto la bicicleta porque es plana, y hay harto uso de la bicicleta, hay personas que van a trabajar en bicicleta, así que nosotros promovemos, de hecho hay un proyecto para construir 10,5 kilómetros de ciclovía en Calama, a seguir aumentando, acá en Antofagasta también, pero tenemos que pensar en la ciudad, no que exista la ciclovía donde efectivamente sean usadas por las personas. Pero Seremi, pensar en la ciudad también va de la mano con ajustarse a los tiempos, porque si usted me dice que algún plan de implementación de ciclovías se ideó el 2019, el 2019 no es la misma ciudad que el 2025. No, por supuesto. Claro, entonces quizás hay que ajustarse, digamos, en base a ello. Ahora, muy cortito, ¿restricción vehicular, Seremi, sí o no, en Antofagasta? Bueno, la restricción vehicular, la razón principal para efectuar una restricción vehicular está asociada a la congestión. En Antofagasta lo que tenemos nosotros es una congestión en las horas punta. Entre las 6:30 y las 8 tenemos congestión, sobre todo dado por los lugares de trabajo y los colegios. Y después la tarde, cuando las personas van de vuelta a su casa, también se crea una congestión. No hay un estudio que nos demuestre que efectivamente hay una congestión permanente en Antofagasta, y la otra condición para efectuar la restricción está asociada a la contaminación ambiental. Dado que son una zona costera, es como difícil poder demostrar esto, porque basta que nosotros hagamos una restricción, va un señor que paga un permiso de circulación y puede presentar un recurso señalando que por qué le restringen su derecho a circular si él paga un permiso de circulación. O sea, en Antofagasta ahora no hay las condiciones, lo que tenemos que hacer es gestión vial para que la congestión, y por eso yo aludo a la convivencia vial, porque si somos capaces de todos respetar, todos los medios de transporte, hacer un buen uso de las vías, la congestión en Antofagasta va a tender a desaparecer. Y es lo que no pasa. Ustedes salgan ahora y van a ver el centro lleno de vehículos mal estacionados. Sí. Hay señalética y se estacionan, señala 432 infracciones en lo que van estos 3 meses. Entonces, si no hay una adecuada convivencia vial, esas personas no ceden en el lugar, pues difícilmente vamos a tener pistas para la circulación y poder tener menos congestión en las horas punta, que es lo que se señala. Jorge, ¿cómo atajamos, cómo podemos tratar de frenar hasta cierto punto el crecimiento de Antofagasta, ya no solamente de extremo a extremo, ¿no?, sino también de costa a cerro? Estamos creciendo hacia arriba.
¿Cómo se ve ese panorama? ¿Qué se puede hacer ante una ciudad que de un momento a otro empezó a crecer por todos lados de manera descontrolada y hasta el momento yo no he escuchado, ¿no? Al menos por la prensa, algún plan correcto, un plan importante para poder implementarlo? O sea, hoy día el tema de la renovación urbana, sin lugar a dudas, es algo que se tiene que abordar, es algo que se viene conversando hace mucho tiempo. Cuando la Cámara plantea el desarrollo de la zona de B400 para poder sacar la industria que hoy día está en Pedro Aguirre Cerda, tiene que ver con el tema de que se puedan desarrollar ahí proyectos tanto inmobiliarios, proyectos de equipamiento, proyectos que puedan generar ciudad y la ciudad no se siga expandiendo hacia los bordes. Pero hoy día la restricción que tenemos es el poder desarrollarlo, que bienes nacionales nos acompañe un poco en ese tema, que exista la vialidad, la conexión, y por lo tanto yo creo que el foco tiene que estar en el tema de la renovación y la construcción en altura. Pero yo te diría principalmente, yo volvería para poder desarrollar eso, ¿Sí? tú lo que necesitas es que eso vaya acompañado de todo un plan de desarrollo de movilidad. Porque en el fondo la gente se va a ubicar donde yo pueda tener conexión. La gente del plan de emergencia, bueno, se está construyendo ahí porque son los terrenos que tenía bienes nacionales. Tenemos que ser capaces de conectarlo. Esa gente está a 14 kilómetros del centro. Son 25 minutos, 20 minutos en una buena locomoción, si tenemos vías exclusivas o algún sistema masivo que nos permita llegar al centro o movernos al otro lado de la ciudad. Yo creo que lo más democrático que existe en una ciudad es su transporte. Y lo que nosotros tenemos que lograr hoy día es que eso llegue a todas las partes de la ciudad. No puede ser que un sector se mueve más rápido que otro, porque hoy día tenemos tremendos tapones en la ciudad, como puede ser el cementerio, el ferrocarril y áreas en las cuales tenemos una zona centro-sur y una zona norte. Yo creo que de alguna manera el ferrocarril nos está dando una señal que eso se puede hacer. Hoy día podemos avanzar sobre sistemas de movilidad que sean diferentes, poder ir a la renovación urbana, pero lo que se necesita es coordinación y una gobernabilidad que nos permita el desarrollo de los proyectos que ya venimos haciendo. O sea, aquí estuvo la agencia alemana trabajando, ¿Ya? estuvieron distintas instituciones, tanto nacionales como internacionales, generando un plan. Y hoy día ese plan, yo no sé, a lo mejor el Ceremi puede que me responda otra cosa, pero ese plan hoy día no se está desarrollando como se debe, o si no, no tendríamos las dificultades que tenemos con las ciclovías, que son parte de ese plan. O con el tema de los buses eléctricos, que son parte de ese plan. Y por lo tanto lo que se requiere es la infraestructura para que eso se vaya desarrollando y nosotros poder tener una ciudad distinta. Nosotros que más quisiéramos que la infraestructura que hoy día tiene la ciudad sea usada por la ciudadanía. Pero para eso la ciudadanía tiene que vivir cerca de esa infraestructura. ¿Cuándo fue Jorge a la rápida, ¿no? Tratando de hacer un barrio histórico? La última vez que Antofagasta creció en base a una buena planificación urbanística. La década del tanto, si tuviéramos que remontarnos en el tiempo. El año 2003-2004 ¿Ya? se generó todo lo que es el desarrollo del sector La Chimba a través del Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales en conjunto con el gobierno regional. Generaron todo lo que es el desarrollo de La Chimba. Ahí se generaron áreas para vivienda de clase media, vivienda de interés público, y eso hoy día tú vas, se desarrolló perfectamente, tú no sabes qué vivienda es qué, la gente tiene una muy buena convivencia. Yo te diría que ese fue el último plan que se desarrolló y fue desarrollado en el Ministerio de Vivienda, 2004. 20 años entonces. No 20 hemos años. tardado en reorganizar Mira, el lo mapa, que pasa es digamos, que en esa época se dio una cosa bien virtuosa, que el Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales eran el mismo ministerio. Ya. Por lo tanto, existía una coordinación, era un ministro que tenía la coordinación de los dos ministerios, por lo tanto se desarrolló el seccional La Chimba, que lo que ha llevado al desarrollo de Antofagasta en el Sí. sector norte hasta ahora, y que nos dimos un salto del área industrial. Hoy día lo que falta es cómo retomamos todo lo que nos quedó en el área industrial, cómo incentivamos que los industriales puedan salir en buenas condiciones a un sector que sea adecuado, donde sea un sector a lo mejor tecnológico, de una productividad distinta. Tenemos el sector La Negra, que es industrial. Por lo tanto, cómo organizamos la ciudad de una manera distinta. Eso está, esos planes existen. Yo soy de la idea que eso hay que colocarlo en marcha. Lo que se necesita es
quién va a hacer la coordinación para que eso se desarrolle. Eduardo, ¿Sí? es interesante lo que menciona Jorge precisamente por el desarrollo que se ha dado precisamente en el sector norte, o sea, la Chimba, cómo ha crecido el sector de la Chimba, Jardines del Norte, Costa Laguna, y cómo ha crecido, ha avanzado precisamente ahí. Pero lo que me llamó la atención precisamente es respecto a que esto se dio efectivamente cuando estaban 2 ministerios concentrados. ¿Mm? O sea, una concentración de las labores permite la eficiencia en el desarrollo de las gestiones. ¿Ya? Me llama la atención porque ahora estamos tendiendo precisamente a crear más ministerios, separar responsabilidades para concentrarlas, ¿ya? Pero precisamente en esta situación, efectivamente una labor concentrada permitió aquí que se diera un desarrollo en materia de precisamente transporte. Claro, pero hoy día yo te diría que el gobierno regional en ese sentido tiene una tremenda misión para poder hacer ese desarrollo. O sea, hoy día con la descentralización, los gobiernos regionales tienen, diría yo, la misión de la coordinación con los distintos ministerios y además con la visión de ciudad y de región que se quiere. Y esto que pasa en Antofagasta pasa en Calama, pasa en otras ciudades. Por lo tanto, tenemos que hacer el tema del desarrollo. Pareciera entonces que esta visión a corto, mediano y largo plazo se va a terminar, Seremi, presidente de la Cámara Chilena de Construcción, convirtiéndose en el gran desafío, ¿no? Esta visión se tiene que transformar en una misión que se ejecute con planes aterrizados en la realidad de Antofagasta 2025. Más allá de los 2000, más allá de los 90, más allá del tiempo que venga, se tiene que ajustar a la realidad y al paradigma actual. Agradecemos la presencia, Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región de Antofagasta, don Enrique Viveros, y también don Jorge Maturana, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Antofagasta, arquitecto, urbanista. Nuestro panelista, por supuesto, Alfredo Loyola, abogado, académico, que nos acompaña semana a semana. Esto ha sido el segundo capítulo de Pulso por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos reencontramos pronto, el día viernes. Que esté muy bien. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.